La oficina era un laberinto de cubículos grises, un mar de papeles y teclados que zumbaban bajo la luz fluorescente. Ana, atrapada en su isla de tedio, observaba por la ventana el paisaje urbano sin vida. Sus ojos reflejaban un hastío profundo, una insatisfacción con la rutina que la oprimía como una camisa de fuerza. De repente, un rayo de sol irrumpió en la monotonía. Marco, un nuevo compañero con una sonrisa radiante y una energía vibrante, se acercó a su escritorio con una actitud casual. Marco dijo hola, Ana, la saludó con una voz cálida y amigable. ¿Te apetece un café? Ana lo miró con una mezcla de timidez y curiosidad. La chispa en los ojos de Marco encendió una llama similar en los suyos, un anhelo de escapar de la rutina que la asfixiaba. Hola, Marco, respondió Ana con una sonrisa tímida. Sí, un café me vendría bien. Marco le guiñó un ojo con picardía, intensificando la conexión que se estaba creando entre ellos. ¿Te parece si vamos a la cafetería de la esquina?, propuso Marco con un tono casual. Sí, me parece perfecto, respondió Ana con una sonrisa radiante. En la cafetería, la conversación fluyó con naturalidad. Marco la llenó de preguntas sobre su nuevo trabajo, sus intereses y sus sueños. Su atención genuina la hizo sentir cómoda y valorada, como si por fin alguien la viera realmente. Ana respondió con entusiasmo, dejando que su personalidad brillara a través de sus palabras. Se sentía libre de hablar con Marco, de compartir sus pensamientos y emociones sin ser juzgada. Marco la escuchaba con atención, sus ojos reflejaban un interés que iba más allá de lo superficial. Se sentía fascinado por ella, por su inteligencia, su belleza y su espíritu libre. En un momento dado, la conversación se volvió más personal. Me gustaría conocerte mejor, dijo Marco con un tono casual, pero con una mirada que revelaba sus verdaderos sentimientos. Ana se quedó pensativa, un torbellino de emociones se agitó en su interior. La atracción que sentía por Marco era innegable, pero la culpa y el miedo la retenían. Estaba casada, y la idea de romper sus votos la llenaba de incertidumbre. No sé. Tengo mucho trabajo, respondió Ana con una voz vacilante, tratando de ocultar la turbación que sentía. Marco la comprendió, su tono se volvió comprensivo y tranquilizador. Lo entiendo. Pero tal vez un día de estos podrías tomarte un descanso. La vida es demasiado corta para no disfrutarla, le dijo Marco con una sonrisa, intentando disipar sus dudas. Ana lo miró a los ojos, sus palabras resonaron en su interior. La idea de disfrutar de la vida, de romper las cadenas de la rutina, la seducía. Lo pensaré, respondió Ana con una sonrisa tímida, dejando la puerta abierta a una posible aventura. Al final del día, Ana caminaba hacia su casa con un corazón palpitante. La conversación con Marco había despertado en ella sentimientos dormidos, un deseo de libertad y pasión que la llenaba de una mezcla de emoción y miedo. Ana, en su mente, no puedo creer que haya estado coqueteando con Marco. Estoy casada. Esto no está bien, se repitió a sí misma, intentando reprimir la culpa que la invadía. Carlos, su esposo, la recibió en la puerta con una sonrisa cariñosa, ansioso por saber cómo había sido su día. Hola, Ana. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó Carlos con un tono amable, sin imaginar la tormenta que se agitaba en el interior de su esposa. Ana se sintió nerviosa, las palabras se atascaron en su garganta. La culpa la obligó a mentir, a ocultar la verdad que la consumía por dentro. Bien, todo normal. ¿Y tú?, respondió Ana con una voz temblorosa, tratando de mantener la calma. Carlos la observó con atención, algo en su comportamiento le despertó la sospecha. Cansado. He tenido un día muy largo, respondió Carlos con un tono distante. Ana se sintió culpable por no ser honesta con él, por ocultar un secreto que la corroía por dentro.
Lo siento, he estado tan ocupada que no he tenido tiempo para cocinar, dijo Ana con un tono de disculpa. Ana se sentó a la mesa con una sensación de desasosiego. La cena con Carlos era un campo minado de mentiras, un escenario donde interpretaba el papel de una esposa feliz mientras un torbellino de emociones la consumía por dentro. Carlos notaba la tensión en el ambiente, una incomodidad que le erizaba la piel. La sospecha se había convertido en una sombra que acechaba su relación, un fantasma que amenazaba con destruir su aparente felicidad. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó Carlos con un tono preocupado, intentando descifrar el enigma que se escondía en sus ojos. Ana tragó saliva, las palabras se resistían a salir de su boca. La culpa la estrangulaba, la obligaba a mantener la farsa. Sí, estoy bien. Solo un poco cansada, respondió Ana con una voz temblorosa, fingiendo una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carlos la miró con una mezcla de tristeza y desconfianza. La rutina había devorado su relación, convirtiéndola en una danza mecánica de palabras vacías y gestos sin significado. Creo que necesitamos hablar, dijo Carlos con un tono serio, rompiendo el silencio que los envolvía como una mortaja. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana. La verdad pugnaba por salir a la luz, amenazando con destruir el frágil equilibrio que había construido con tanto esfuerzo. Sí, creo que también, respondió Ana con un hilo de voz, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y esperanza. Las palabras se derramaron como un río caudaloso, confesiones que desnudaron sus almas y revelaron la traición que teñía su historia de amor. Ana le habló de Marco, de la conexión que había nacido entre ellos, de la chispa de pasión que amenazaba con incendiar su mundo. Carlos escuchó con el corazón roto, cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en su alma. La ira, la tristeza y la decepción se mezclaban en un torbellino de emociones que lo dejó sin aliento. ¿Por qué?, preguntó Carlos con un tono ahogado, luchando por contener las lágrimas que pugnaban por salir. No hubo respuesta, solo un silencio abrumador que pesaba como una losa sobre sus hombros. La culpa la oprimía, la convertía en una estatua de remordimiento. Carlos se levantó de la mesa, la impotencia y la rabia lo consumían. Su mundo se había derrumbado, dejando solo ruinas humeantes de lo que una vez fue un amor puro y verdadero. Necesito tiempo, dijo Carlos con voz temblorosa, dirigiéndose hacia la puerta sin mirar atrás. Ana se quedó sola, con el corazón hecho pedazos y la mirada perdida en el vacío. La telaraña de mentiras que había tejido se había desmoronado, dejando al descubierto la cruda realidad de su traición. ¿Qué he hecho?, se preguntó Ana sin encontrar respuesta en la oscuridad que la envolvía. Días después la casa se había convertido en un sepulcro de silencio. Carlos y Ana se movían como fantasmas, dos almas errantes que habitaban el mismo espacio sin compartirlo. La traición había envenenado su relación, dejando un sabor amargo que impregnaba cada palabra, cada mirada, cada gesto. Ana intentaba reparar el daño, imploraba el perdón de Carlos, pero las palabras parecían rebotar en un muro infranqueable. La desconfianza era una barrera que los separaba, un abismo que parecía imposible de cruzar. Carlos no podía olvidar, la herida era demasiado profunda. La imagen de Ana con Marco lo perseguía como una pesadilla, un fantasma que lo atormentaba en las noches de insomnio. Un día Carlos llegó a casa con una decisión tomada. El dolor era insoportable, la convivencia se había convertido en una tortura. He decidido que lo mejor es que nos separemos, dijo Carlos con un tono firme, sin mirar a los ojos a la mujer que una vez amó. Un sollozo escapó de la garganta de Ana. Las lágrimas brotaron de sus ojos como un río incontenible. La realidad la golpeaba con crudeza, la traición tenía un precio y ella lo estaba pagando con creces. Lo siento, susurró Ana con la voz rota, sin fuerzas para luchar contra la decisión de Carlos. Ana se encontraba en un estado de desolación.
La casa, antes un refugio, se había convertido en una jaula que la oprimía. Los recuerdos de Carlos la perseguían como fantasmas, impregnando cada rincón con su aroma y su presencia. La culpa la consumía, una serpiente venenosa que la mordía por dentro sin descanso. En un intento por escapar del dolor, Ana se refugió en el trabajo. Se sumergió en sus tareas con una intensidad feroz, buscando en la productividad un refugio de la desolación que la rodeaba. Sus compañeros notaban su cambio, una transformación que la convertía en una máquina eficiente pero fría, distante y ausente. Marco observaba con preocupación la metamorfosis de Ana. La chispa que la había traído se había extinguido, dejando solo una sombra de la mujer que había conocido. La culpa lo carcomía, se sentía responsable de la ruptura, del dolor que ahora la consumía. Un día, Marco no pudo contenerse más. La vio salir de la oficina, abatida y derrotada, y la siguió. La condujo a un parque, un oasis verde en medio de la jungla de asfalto. Se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol, y Marco le habló con el corazón en la mano. Sé que soy el responsable de lo que está pasando. Si no fuera por mí, tú y Carlos seguirían juntos, dijo Marco con voz apesadumbrada, sin apartar la vista del suelo. Ana lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. La culpa era un lastre que ambos compartían, una carga que los hundía en un mar de dolor. No es solo tu culpa. Yo también soy responsable. Debería haber sido más fuerte, resistir la tentación, respondió Ana con un hilo de voz, las lágrimas amenazando con romper la barrera que contenía su dolor. Marco se acercó a ella, la tomó de la mano y la miró a los ojos. En su mirada no había reproche, solo una profunda compasión. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él. No te hundas en la culpa, Ana. La vida sigue, y hay que encontrar la manera de seguir adelante, le dijo Marco con una voz suave y reconfortante. Las palabras de Marco resonaron en el interior de Ana. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón, un atisbo de luz que le indicaba que la oscuridad no era eterna. Días después, Ana se encontraba en su oficina, revisando unos documentos, cuando un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era de Carlos. Lo abrió con el corazón palpitante, sin saber qué esperar. Hola, Ana. He estado pensando mucho en nosotros, sé que he cometido errores, y quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nuestro matrimonio. Te amo y quiero que volvamos a estar juntos, escribió con palabras llenas de sinceridad y arrepentimiento. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana. La esperanza se transformaba en una ola que la inundaba, un sentimiento de alegría que la llenaba de vida. Ana se levantó de su escritorio y se dirigió a la casa de Carlos. Al llegar, lo encontró en la puerta, esperándola con una sonrisa ansiosa. Se miraron a los ojos, y en ese instante supieron que el amor que los unía era más fuerte que la traición. Ana corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, sintiendo como el calor de su cuerpo la reconfortaba. La separación había sido un trago amargo, pero también una lección aprendida. A partir de ese momento, se juraron amor eterno, una promesa que sellaron con un beso apasionado bajo la luz del sol. Años después, Ana y Carlos caminaban por la playa, tomados de la mano. La brisa marina acariciaba sus rostros, el sol brillaba con intensidad y el sonido de las olas rompía en la orilla con una cadencia relajante. Habían pasado por muchas cosas juntos, habían superado obstáculos y dificultades, y su amor se había fortalecido con el paso del tiempo. Ana y Carlos disfrutaban de una segunda oportunidad. Su amor, resurgido de las cenizas de la traición, se había convertido en una llama viva e intensa. La felicidad los envolvía como una manta cálida, un refugio contra las tormentas del pasado. Sin embargo, la vida no siempre se escribe con tinta de color rosa. Un día,
mientras Ana revisaba unos papeles viejos, encontró una carta que la dejó sin aliento. Era una carta de Marco, escrita años atrás, llena de palabras apasionadas y promesas de un futuro juntos. La carta la transportó a un pasado que creía olvidado, un tiempo de emociones prohibidas y deseos ardientes. La culpa la invadió como una ola gélida, amenazando con congelar su corazón. Ana se enfrentó a Carlos con la carta en la mano, la verdad quemando sus labios como brasas incandescentes. Le confesó la existencia de la carta, la intensidad de su relación con Marco y la duda que ahora la atormentaba. Carlos la miró con una mezcla de dolor y decepción. La confianza que había construido con tanto esfuerzo se había resquebrajado de nuevo, dejando al descubierto una herida que no terminaba de sanar. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, preguntó Carlos con voz temblorosa, luchando por contener las lágrimas que pugnaban por salir. No quería ocultarte nada más. Necesito ser honesta contigo, aunque eso signifique perderte, respondió Ana con un hilo de voz, el miedo a la soledad oprimiendo su pecho. Carlos se quedó en silencio, meditando sobre las palabras de Ana. La traición, como una serpiente venenosa, había vuelto a envenenar su relación. Días después, la tensión en la casa era palpable. Ana y Carlos se movían como náufragos en un mar de incertidumbre, sin saber qué camino tomar. La duda los corroía, la desconfianza los separaba. Un día, Carlos llegó a casa con una decisión tomada. El dolor era demasiado intenso, la herida de la traición demasiado profunda. No puedo seguir así, Ana. Te amo, pero no puedo soportar la duda, la incertidumbre. Lo mejor es que nos separemos, dijo Carlos con voz firme, sin mirar a los ojos a la mujer que aún amaba. Un sollozo escapó de su garganta, las lágrimas brotaron de sus ojos como un río incontenible. La historia se repetía, la traición la había condenado a la soledad. Lo siento, Ana susurró con la voz rota, sin fuerzas para luchar contra la decisión de Carlos. La separación fue como un cuchillo que les cortaba el alma. Ana se quedó sola, con el corazón hecho pedazos y la mirada perdida en el vacío. La felicidad que había construido con tanto esfuerzo se había derrumbado, dejando solo ruinas humeantes de un amor que una vez creyó eterno. Años después, Ana se encontraba en una cafetería, tomando un café con una amiga. La vida había seguido su curso, y ella había logrado reconstruirse a sí misma. Se había dedicado a su trabajo, había hecho nuevos amigos y encontrado la paz interior. De repente, la puerta de la cafetería se abrió y un hombre entró. Era Marco. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el tiempo se detuvo. Los recuerdos del pasado volvieron a inundarla, una mezcla de emociones que la dejó sin aliento. Marco se acercó a ella con una sonrisa tímida. «Hola, Ana», dijo con voz suave, como si el tiempo no hubiera pasado. Ana lo miró con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. La duda la carcomía, la curiosidad la empujaba a descubrir qué había detrás de esa inesperada reaparición. Ana y Marco se sentaron frente a frente en la cafetería, dos náufragos del pasado que se reencuentran después de una tormenta. La conversación fluía con una mezcla de nostalgia y cautela, como si ambos caminaran sobre un terreno minado de recuerdos y emociones. Marco le habló de su vida, de sus viajes, de sus proyectos. Ana lo escuchaba con atención, sintiendo como una chispa familiar se encendía en su interior. A pesar del tiempo y la distancia, la conexión entre ellos era palpable, una fuerza invisible que los atraía como dos imanes. Ana también le contó sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus amigos. Le habló de la felicidad que había logrado construir después del dolor de la separación. Marco la escuchaba con una mezcla de alegría y tristeza, sintiendo como la culpa por el pasado lo corroía por dentro. «Quiero disculparme por lo que pasó», dijo Marco con voz temblorosa,
mirando a Ana a los ojos. Sé que te hice daño, y lo siento profundamente. Ana lo miró con una mirada comprensiva. La herida de la traición aún dolía, pero el tiempo había suavizado la aspereza del recuerdo. Todos cometemos errores, Marco. Lo importante es aprender de ellos, respondió Ana con una voz suave. Marco le tomó la mano y la miró con intensidad. He aprendido, Ana. He aprendido que el amor verdadero es lo más importante en la vida. Y yo te amo, dijo con una voz llena de sinceridad. Ana se quedó sin aliento, las palabras de Marco resonaban en su corazón como un eco del pasado. Un torbellino de emociones la recorrió, una mezcla de alegría, miedo y duda. No sé qué decir, Marco, respondió Ana con la voz entrecortada. No digas nada, le dijo Marco mientras se acercaba a ella y la besaba con ternura. El beso fue como un puente que los conectaba con el pasado, un reencuentro de almas que se habían extrañado durante demasiado tiempo. En ese instante, Ana supo que su corazón aún pertenecía a Marco. Días después, Ana y Marco se veían a escondidas, reavivando una llama que nunca se había apagado del todo. La felicidad los envolvía como una manta cálida, pero la sombra de la culpa y la duda los perseguía como un fantasma. Carlos notaba el cambio en Ana, una alegría que no podía ocultar, una luz que brillaba en sus ojos con una intensidad inusual. La sospecha lo carcomía, la desconfianza lo empujaba a descubrir la verdad. Un día, Carlos siguió a Ana y la vio entrar en un hotel con Marco. La ira lo cegó, la traición lo golpeó como un puño en el estómago. En un acto impulsivo, irrumpió en la habitación y los encontró abrazados. No puedo creerlo, gritó con voz llena de dolor y furia. Me has traicionado de nuevo. Ana lo miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. No había excusas, solo la cruda realidad de un amor que la dividía en dos. Lo siento, Carlos, susurró Ana con la voz rota. Carlos la miró con desprecio, la decepción lo consumía. Vete, le gritó, señalando la puerta con un gesto de ira. Ana salió de la habitación con el corazón hecho pedazos. La felicidad que había encontrado con Marco se había convertido en una amarga tragedia. Días después, Ana se encontraba en su apartamento, sola y desolada. La culpa la oprimía como una losa, la soledad la envolvía como una mortaja. Había perdido a los dos hombres que amaba, víctima de sus propios errores. Un año después, Ana se encontraba en una playa, mirando el mar con una mirada triste. La vida había seguido su curso, pero la herida de la traición aún dolía. Los recuerdos la perseguían como fantasmas, una sombra que la acompañaba a todas partes. Nunca pensé que la felicidad que tanto anhelaba se convertiría en una tragedia, se dijo Ana con amargura. Un año había pasado desde el fatídico encuentro en el hotel. Carlos y Marco se habían alejado de ella, dejando un vacío en su corazón que nada podía llenar. La culpa era una losa que la oprimía, un remordimiento que la atormentaba sin descanso. Ana se levantó de la arena y comenzó a caminar por la playa. La brisa marina acariciaba su rostro, el sonido de las olas rompía en la orilla con un ritmo melancólico. De repente, vio una figura familiar que se acercaba hacia ella. Era Marco. Marco se acercó a ella con una sonrisa tímida. Hola, Ana, dijo con voz suave. Ana lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor. La herida aún estaba fresca, el recuerdo de la traición demasiado presente. Hola, Marco, respondió Ana con voz temblorosa. Marco se sentó a su lado y la miró a los ojos. He venido a hablar contigo, dijo con seriedad. Ana asintió en silencio, sin saber qué esperar. He estado pensando mucho en lo que pasó, comenzó. Sé que cometí un error, y lo siento profundamente. Te amo, Ana, y quiero estar contigo.
Ana lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. La posibilidad de volver a ser feliz con Marco la tentaba, pero la culpa la detenía. No puedo, Marco, respondió Ana con la voz entrecortada. Lo que hice fue terrible, y no puedo vivir con la culpa. Marco la tomó de la mano y la miró con intensidad. Yo te perdono, Ana. Déjame ayudarte a superar la culpa. Juntos podemos ser felices. Ana se quedó en silencio, luchando contra sus emociones. La razón le decía que no era posible, pero su corazón anhelaba una segunda oportunidad. No lo sé, Marco, respondió Ana con duda. Necesito tiempo para pensar. Marco le sonrió con comprensión. Te daré todo el tiempo que necesites. Pero nunca dejes de saber que te amo y que siempre estaré aquí para ti. Ana se despidió de Marco con un nudo en la garganta. La esperanza y la culpa se enfrentaban en una batalla sin fin dentro de su corazón. Días después Ana se encontraba en su apartamento, meditando sobre sus opciones. La vida la había puesto en una encrucijada, obligándola a elegir entre el amor y la culpa. ¿Qué debo hacer?, se preguntó Ana sin encontrar una respuesta clara. Semanas después Ana tomó una decisión. No era fácil, pero sabía que era lo correcto. Llamó a Marco y le dijo que lo aceptaba, que quería darle una segunda oportunidad a su amor. La felicidad inundó a Marco al escuchar sus palabras. La había esperado pacientemente, y ahora su amor podía florecer de nuevo. Ana y Marco se reencontraron con la pasión intacta, con la esperanza renovada. Juntos, se embarcaron en un nuevo camino, un viaje hacia la felicidad que tanto habían anhelado. Un año después Ana y Marco se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa, rodeados de sus seres queridos. La felicidad brillaba en sus ojos, la alegría llenaba sus corazones. He aprendido que la vida puede ser cruel, pero también puede ser hermosa. Nunca debemos perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, dijo Ana. Ana y Marco vivieron felices para siempre, un amor que resurgió de las cenizas de la traición, un final agridulce para una historia de amor, drama y suspenso.